amiga de un amigo, está de por ahí está el es una profe de filo, colega y un gran amigo Jonás, que es un tremendo poeta y que, bueno, ambos leyeron el libro y más o menos les gustó, entonces dije, bueno, digan algo al respecto. Ahí está un poco escondido en la cámara de fotos y filmación Federico Ribeiro, que es el editor del libro, el editor de Nido de Vacas, que un poco hoy desplazó su responsabilidad de hablar del proceso de edición del libro con Ezequiel, evangelista, alias El Colo para los amigos, colega también, profe de filo de Juan como yo, y bueno, supongo que va a contar un poco esta cuestión del hacer del libro y lo que quiere, no sé qué cosas más. Avancemos. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos. Me toca dar comienzo a la actividad. Menos mal que me toca dar comienzo, porque después me toca dar comienzo. Ya sabía, sí, recién lo arreglamos. Bueno, mi nombre es Ezequiel Evangelista, soy parte de la editorial Nido de Vacas y quiero contarles cómo surge la iniciativa de hacer este libro, que es el cuarto de este quijotesco proyecto que comenzamos el año pasado. Les confieso que en estos días estuve preocupado, estaba pensando qué decir esta tarde. Por suerte soñé con mi profesor, Juan Carlos Llaurador. No recuerdo qué me dijo, pero sí recuerdo que estábamos sentados a su mesa, algunos de sus amigos, y nos habíamos reunido a leer Política del Discurso, el libro de Diego, de manera que este sueño me dio la excusa para nombrarlo, para homenajearlo y para convocarlo también esta tarde. Todo sueño que se precia de vigilia, cuando acaba, tiene el sabor de la frustración. No pude y no podré leer este y otros tantos libros con Juan, quien falleció a principios de 2017. Pero este sueño tenía, sin embargo, una pista de lo que debía decir hoy, esto es, aquello que diría sentado a la mesa de Juan. Conocí a Diego durante mi último año de estudios del profesorado de filosofía. Me tocaba hacer las prácticas docentes, elegí para hacer mis observaciones de clase un curioso taller de filosofía que se realizaba en el Centro Universitario de Devoto, más conocido como CUDE, espacio que funciona dentro del penal. Un amigo en común que tenemos con Diego, Lucas Ortiz, me había invitado reiteradas veces a conocer esta singular experiencia docente. Y bueno, así fue que viernes a viernes nos fuimos conociendo. Recuerdo cuando lo entrevisté, mientras aguardábamos los permisos de las requisas, los candados y los pasadores del servicio penitenciario para entrar al aula. Recuerdo mi torpe desempeño en la primera clase que dicté, un poco obligado por el entusiasmo de Lucas y de Diego. Fue también en el taller de CUD donde escuché el primer discurso de aquellos que componen ese imprudente formato que es Filosofía a la Gorra. Luego frecuenté algunos bares y centros culturales para enredarme en otros conceptos y autores, y también en otros formatos de la filosofía de Diego, como es el ciclo Lecturas Cruzadas. De la mano de mi profesor teníamos en mente un ciclo de charlas, y a fines de 2015 le propuse a Diego entonces que visitara mi pueblo, Rojas, no sé si alguno conoce, pero es a 250 kilómetros. Diego aceptó la invitación de inmediato y me contó de otros municipios del interior bonaerense donde lo recibían frecuentemente. Desde entonces mis vecinos lo han escuchado en reiteradas oportunidades hablar de la arquitectura nómade de su propuesta y de algunas de sus lecturas predilectas, como por ejemplo Nietzsche, Foucault y Butler. Siguiendo el espíritu de esa arquitectura nómade, hemos organizado actividades con Diego en Rojas y en la zona, tanto en escuelas, como en bachilleratos populares, en centros culturales y próximamente también en bares. Una cervecería también. Vamos a ver qué se nos ocurre también en el futuro. La primera vez que vino a Rojas, Diego también estuvo sentado a la mesa de Juan Carlos Llaurador. Recuerdo el momento incómodo de ese almuerzo. En medio del ida y vuelta de estos dos filósofos, Juan le preguntó a Diego si alguna vez había pensado en publicar. Diego contestó que no.
Contó que fue librero muchos años y que sabía de primera mano cómo funcionaba el mercado editorial y esos supuestos concursos literarios donde el ganador terminaba pagándose los libros y oficiando además de editor, distribuidor y vendedor. Juan, en un gesto de comprensión, le dijo: esperame. Fue hasta el escritorio, le trajo un ejemplar de su único libro publicado en vida, el poemario Dones Simbólicos, y dándoselo, comentó: te lo regalo, este es el libro que me pagué yo. Se trataba del primer premio del 21º certamen internacional de poesía de una editorial Chupasangre Guayaquil. En fin, Juan no llegó a ver la edición de su libro Literales Ausencias, que inaugura la colección de filosofía de la editorial Nido de Vacas, y mucho menos el segundo volumen de la colección, Políticas del Discurso, el libro de Diego que estamos presentando hoy. Creo, sin embargo, que le hubieran gustado. Él era un amante de los libros, del pensamiento crítico y de los formatos no convencionales. Y creo también que no hubiera dejado pasar la oportunidad para hacerle notar a Diego su cambio de perspectiva. En otra de sus... Sí, el concurso. Bueno, en otra de sus visitas a Rojas, Diego me contó algo que ese mediodía se había guardado, y es que él había estado escribiendo, de hecho, un libro, lo había estado escribiendo un poco sin querer, según dijo, durante los 10 años que trabajó en una escuela secundaria. Resulta que un día le asignaron un acto escolar y escribió un discurso bastante corrido de lo que suele decirse en los actos escolares. A pesar de todo, a los directivos y a la comunidad escolar les gustó y decidieron convocarlo para otro acto. Con los años se hizo un repertorio de discursos en relación a las distintas efemérides. Además dio discursos en ceremonias de entrega de diplomas en esa misma escuela donde trabajaba y escribió otros textos para otras instancias, como por ejemplo un discurso para una capacitación docente o textos sobre estar en clase. En aquella charla trasnochada me confió que en algún momento había pensado en publicar un libro con todo ese material, pero que cada vez le parecía más lejana la idea, ya que para entonces había dejado de dar clases en la escuela. A mí me pareció un material único en su formato, un texto que podía interpelar a un público muy diverso y en particular remover ciertos conservadurismos del mundo docente que uno habita y en el marco del cual uno da batalla también. Y lo más importante de todo, me generaba mucha intriga la forma en la que Diego iba a trabajar con los símbolos patrióticos. Nos juntamos con Fede, que es nuestro editor multifacético, que está sacando fotos hoy, y redactamos una lista de razones por las cuales Diego Singer debía publicar su primer libro a través de nuestro humilde proyecto editorial nacido en un pueblo perdido de la Pampa bonaerense. Sinceramente no creo que la lista de razones fuera tan brillante, pero de lo que no me cabe duda es de que la actitud de Diego de confiar en una editorial que recién arrancaba para publicar su primera obra fue un gesto de generosidad, de consecuencia y de compromiso. Así que queríamos aprovechar este momento para decirte gracias, Diego, por hacernos pensarlo todo de nuevo, por hacernos revisar nuestra manera de relacionarnos con nuestra memoria colectiva, con esas fechas que se nos ocurren significativas en términos de comunidad, nación y humanidad, por ofrecernos herramientas desde la filosofía para darle una vuelta de rosca a esas ocasiones que la rutina de la escuela termina transformando en instancias repetitivas e intrascendentes. Desde Nido de Vacas tenemos la convicción de que las bases mismas de nuestra sociedad pueden ser discutidas. En una época de proliferación de discursos autómatas y autocomplacientes, creemos urgente hacer circular otros discursos, voces que expongan la fragilidad que somos, que nos desafíen a forjar nuevos lazos afectivos y políticos, como le gusta decir a Diego, para afrontar esa fragilidad tan íntima y de la que tanto nos escondemos. En este sentido, creemos que hacer libros en uno de los peores momentos de la historia editorial argentina es un gesto de resistencia. Para terminar, quiero mencionar a quienes aportaron su trabajo, su arte o su apoyo en este proyecto: a Fede Ribeiro, que ya lo nombramos, mentor y motor de la editorial; a Martín Malamud, que engalanó la tapa y la portada con sus ilustraciones; a Yelén García Pinasco, por la fotografía del autor; a Emiliano Raggi, diseñador de las tapas de las colecciones de la editorial; a Fernando De Lucci, que inició junto con Fede esta aventura; a Daín nuevamente por el espacio, a quienes nos acompañan en esta mesa. Gracias también a todos los que hicieron su aporte en la preventa de este libro. Con sus compras y sus apoyos logramos superar las metas que nos pusimos para financiar el proyecto.
Tanto es así que tuvimos que hacer una segunda edición de Política del Discurso, apenas un mes después de su salida a la calle. Bueno, finalmente a todos ustedes que se acercaron para acompañarnos, gracias por su tiempo, por su atención y espero que disfruten el encuentro. Un par de cositas en relación a hacerse el libro. Efectivamente, algo que cuando empecé a escribir lo que ahora es un libro sucedió es que, como contó el Colo, no pensé en escribir un libro, no dije tengo que publicar mi libro, voy a escribir un libro, sino que fue parte del trabajo de la praxis docente, es algo de lo que me interesa, o me interesó en el momento de decidir publicarlo, que el trabajo que hacemos como docentes no se piensa como, bueno, esa distinción clásica del mundo griego entre praxis y poiesis. Poiesis es obra, ¿no? Poesía, poética, y la praxis tiene que ver con la acción, pero donde no está involucrado necesariamente un producto final como un libro. Sí sabemos, ¿no?, que los docentes hacemos praxis, pero nunca nos pensamos como autores, nunca nos subjetivamos de esa manera. Muchas veces lo que hacemos es mediar, digamos, entre obras que escribieron otros, contenidos, digamos, ¿no?, que están legitimados como tales porque tienen el formato libro, porque pasan, ¿no?, por determinadas instancias para ser legitimados en términos de saber. Y me interesa mucho pensar que las horas y el enorme esfuerzo que a veces los docentes utilizamos para preparar las clases, articular materiales que no estaban pensados para funcionar juntos, etcétera, etcétera, puede tener un estatus que muchas veces no le otorgamos. Y entonces me pareció que, más allá de lo que dice el libro, ejercer el gesto de decir, y sobre todo, por lo menos de donde venimos, el Colo y yo, que es de un lugar que para estudiar filosofía, que es la Universidad de Buenos Aires, es muy, ¿cómo decirlo?, académico, jerárquico, y desprecia el lugar del profesor de filosofía secundaria como una cosa en la que, en algún sentido, a veces hay que caer. Y entonces me pareció que efectivamente ese lugar no estaba pensado, ¿no? La idea de la publicación filosófica está pensado siempre en el lugar académico, o casi siempre, y eso es parte de lo que funcionó un poco en el hacerse del libro. También que, como él contó, nos conocimos en la cárcel, y digamos, porque yo ya había dejado de estudiar, él estaba terminando, y el libro además tiene, además de todos los discursos escolares, al final un texto que es reflejo, resultado de la experiencia de dar clases en la cárcel. También me interesó mixturar esos espacios, un espacio donde no se espera que aparezca la docencia, que está pensado para la reclusión, para el castigo muchas veces, y mezclar esos dos universos a veces muy heterogéneos. Bueno, en relación a la hechura del libro, pero le paso la palabra acá a... ¿Quién quiere más? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy entre leer el texto que escribí y ir hablando un poco de lo que escribí. No sé bien qué hacer, me parece que voy a directamente leer. A la hora de escribir un texto, sea para la descripción de un dentífrico o para una investigación sobre la economía del medioevo, hay que lidiar con dos problemas: ¿qué voy a contar y cómo voy a contarlo? El primer problema, la variable de qué voy a contar, se resuelve con la idea que impulsa el texto. El segundo problema, el cómo contarlo, con el tono del texto. Y lograr que esos dos pilares estén asentados en un terreno firme no es nada fácil. En el caso de políticas del discurso, Diego pudo resolver muy bien esas dos cuestiones. Llegó a un tono en el que la lectura es dinámica, el sonido fluye y a la vez hay materia. Porque el proyecto partió de la base de estos discursos, y a partir de eso uno podría esperar un registro oral, lo que se encuentra en la lectura es un nivel de espesor que interpela. Ya en el recorrido del libro se encuentra la respuesta a cómo se articula la filosofía en el espacio educativo, tanto a nivel institucional como a nivel humano. O para ser más preciso, se percibe la variedad de maneras en las que intervino Diego durante los 10 años que fue profesor.
Esas respuestas y la respuesta a la pregunta de qué clase de profesor fue en ese ciclo de tiempo se encuentran en estos discursos expuestos en actos escolares, pronunciados como intervenciones para la comunidad de alumnos, padres y docentes, en fechas específicas del calendario escolar y en despedidas para los egresados. ¿Pero qué implica una política del discurso? ¿Qué hay de específico en estas fechas? ¿Por qué decidió él intervenir a través de una serie de discursos? A partir de estas fechas se puede comprender o intentar comprender el modo en que una nación se piensa y se narra a sí misma. No es lo mismo generar un momento de reflexión el 24 de marzo que dejar el salón de actos vacío. No es lo mismo poner en contexto a San Martín que usar la palabra emprendedor para describir sus acciones políticas y militares. No es lo mismo hablar de la clase trabajadora en el día del trabajo que no hacerlo y dar por sentado su rol o considerarlo como una parte accesoria del funcionamiento de la economía. A partir de todas estas fechas es posible pensar cuáles son los relatos que circulan en la población, resaltados por el sistema educativo, para contar su propia historia. Pero queda claro que Diego no se quedó en el discurso, muchas veces ingenuo o editado con una intención mezquina, con que una institución educativa se dirige al alumnado para tocar estos temas. Si hay algo que recorre el libro de principio a fin es la propuesta de ponerse en cuestión a uno mismo, a la historia del país, a la sociedad, a las instituciones, al modo en el que ejercemos nuestra ciudadanía. Lo que se respira en lectura es una intención genuina de activar el pensamiento crítico, sea frente a un grupo de adolescentes o en el centro educativo de la cárcel de Devoto. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se intenta activar la reflexión? Con la palabra, tomando la palabra, haciendo uso de una palabra imantada, una palabra que tenga peso, que remueva algo en el otro y en uno mismo. Pero no alcanza a considerar con el dedo, hay que también ponerse en cuestión uno mismo. La intervención que sea en ese contexto tiene que estar llena de palabras comprometidas con el ejercicio de pensar. No puede ser una intervención de tutoría, no puede ser una simple opinión. Como les recuerda Diego a sus alumnos en unos discursos, opinar no es lo mismo que pensar. Hola, buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer a quienes han venido, porque no tendría sentido todo lo que estamos diciendo si no estuvieran ustedes. Porque esto tiene que ver también, creo que esto tiene que ver también con el encuentro, ¿no? La primera condición de posibilidad para una política del discurso. Y bueno, me presento como, ya Diego me presentó, me llamo Anaí, soy estudiante y docente, estudio el profesorado en filosofía en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González, uno de los 29 institutos de formación docente que está en riesgo de cierre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la aprobación del proyecto Unicaba. ¿Por qué menciono esto? Porque no solo tiene que ver con lo que yo hago, sino también por lo que decía Diego, de en qué lugar socialmente se considera la formación docente. De tal manera que los 29 institutos formadores de docentes de todos los niveles en la ciudad de Buenos Aires quieren ser borrados de un plumazo y abrir una universidad de nivel jurisdiccional sin título nacional, borrando todo un nivel de formación que es el nivel terciario y al mismo tiempo borrando 29 identidades institucionales, cientos de años de historia, ¿no? Tiene que ver también de en qué lugar se pone a la formación docente. Y no solamente que no nos consideramos como creadores los docentes, sino que tampoco nos consideramos ni nos consideran intelectuales. Entonces, quienes producen el conocimiento son esos intelectuales, los especialistas, doctores en filosofía en este caso,
Y los docentes vendríamos a tener algo así como un lugar de bajar al aula, sin saber muy bien qué se está diciendo, los contenidos que piensan otros, poniéndonos en un lugar de ejecutores, ¿no? Y bueno, ese es el recorrido, ¿no?, que yo vengo haciendo en el profesorado y en el cual yo me intereso. Y bueno, hace muy poquito, hace 3 meses, que empecé mi práctica docente, todavía siendo estudiante. Y bueno, antes que nada quiero agradecer a Diego por la invitación a participar de este evento, pero no es un agradecimiento protocolar, de bueno, agradezco a Diego que me invitó a hablar, qué sé yo, qué sé cuánto. Yo quiero destacar la generosidad, ¿no?, de abrir el espacio, sobre todo a quienes recién nos iniciamos en el trabajo docente. Pero eso también tiene que ver con qué lógicas tenemos en cuenta de producción del conocimiento. Porque si nosotros pensamos que quienes producen el conocimiento son esa pequeña élite de especialistas, una persona que recién se inicia en el trabajo docente y que todavía ni siquiera se recibió, no tendría nada importante que aportar en la presentación de su libro. Entonces, ¿cómo se produce el conocimiento? ¿Quiénes producen el conocimiento? Me parece que tenemos que empezar por preguntarnos eso. Y bueno, cuando pensamos en la presentación de un libro, en la conformación de un panel o en la organización de cualquier evento cultural, está de base ese posicionamiento, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la inquietud que plantea Diego en su libro. Cuando nos preguntamos cómo construir otro tipo de escucha y otro tipo de discurso, también nos estamos preguntando por quiénes son los sujetos que forman parte de la producción de saberes. Es tomar posición acerca de cuál es el lugar de los alumnos en torno al conocimiento. ¿Cuál es la noción de alumno que construimos? ¿Un ente meramente receptor, pasivo, ante la palabra del docente, o un sujeto activo que se involucra, que participa, que forma parte de la cultura y por ende que se transforma al intervenir en su realidad? Todas estas cosas creo que están en juego al hacernos la pregunta inicial con que abre el libro: ¿cómo articular un nuevo tipo de escucha? Y considero que el primer paso es habilitar el encuentro, que es eso que estamos haciendo ahora, encontrarnos como iguales, participando de un evento que tiene que ver con el conocimiento, involucrándonos, poniendo el cuerpo, porque no aprendemos solo con la cabeza, que es otra cosa que la escuela tradicional nos ha inculcado. La escucha, entonces, si es genuina, si es abierta y generosa, también se construye colectivamente. Y esto tiene que ver con qué sentido le damos los docentes a nuestras prácticas de enseñanza. Me parece que ese es el núcleo duro que está olvidado en el campo de la educación, que es cuál es el sentido de nuestra práctica, para qué enseñamos, por qué enseñamos, desde dónde nos posicionamos. Es en base a estos supuestos iniciales que construimos el cómo, porque en el campo educativo actual la discusión se centra en lo metodológico como si fuera neutral. ¿Cuál es la mejor manera de enseñar? ¿Cómo enseño? Olvidando el sentido de por qué voy a enseñar lo que voy a enseñar y construir una coherencia al respecto. Estamos tan atrapados. ¿El sentido de este encuentro? Primero, abrir el encuentro, habilitar el encuentro, circular la palabra y los saberes, compartir lo que cada uno tiene para aportar, para apostar a una construcción colectiva del conocimiento. No sé, porque cualquier encuentro, yo no te puedo decir cualquier encuentro en abstracto. Cuando uno se propone, no tiene una intencionalidad.
es una casualidad. Esto no es una casualidad, hay una intencionalidad detrás. Hay un trabajo detrás. Hay una propuesta. Los docentes intervenimos en el mundo subjetivo de los otros. No caemos de casualidad en el aula. Entonces tenemos que ponernos a pensar cuál es el sentido de lo que hacemos, por qué y para qué hacemos lo que hacemos. Porque si no caemos en el riesgo de pensar que la educación es neutral. Y hace 40 años que sabemos que no lo es. Entonces lo metodológico no puede ir la discusión por lo metodológico no puede ir desligado de la construcción de sentido que hacemos de nuestras prácticas. ¿Se entiende? Bueno, entonces, esta dimensión del sentido y los efectos de la palabra en la educación, que es lo que retoma Diego como núcleo duro de su libro, fue considerado nada más y nada menos que por el mismísimo Paulo Freire, uno de los voceros más destacados y conocidos de la educación popular. Término del que muchos se ríen o desconfían cuando lo escuchan porque es una expresión bastante banalizada. Se piensa corrientemente que es una educación rebajada para los pobres, y en realidad estamos hablando de una práctica que disputa y cuestiona los sentidos dominantes en las prácticas educativas, que visibiliza que no existe la neutralidad en la educación y que siempre nos posicionamos ideológicamente, que tomamos postura en relación a los estudiantes, al conocimiento y por supuesto en relación a nuestras prácticas. Entonces, en ese sentido la palabra, el discurso, toma otra dimensión, forma parte de un entramado mucho más complejo y pierde ingenuidad. No podemos considerar la palabra aislada del sentido desde el cual enseñamos, desde la intencionalidad, desde qué proponemos como docentes. Freire hablaba, y en ese hablar proponía, ¿no? Volviendo al tema del sentido que vos me planteabas, en ese hablar proponía, se posicionaba en una educación dialógica, como alternativa y resistencia a la pedagogía del oprimido. Fíjense la potencia que tiene la palabra, que puede ser tanto instrumento de opresión y también de resistencia, de disputa. Pensar la educación como práctica dialógica entonces implica otros modos de circulación de la palabra y de los saberes. Implica también sacar a los estudiantes de la invisibilización y de la censura prácticamente que impone el silencio, la pasividad, para que se conviertan en sujetos, y para eso, volvemos al comienzo, necesitamos encontrarnos, que es algo que cada vez nos es vedado un poquito más, entre el apuro, entre la exigencia del automatismo, del no detenerse, y necesitamos abrir un espacio de encuentro, porque también es la base para organizarnos. Visibilizar todo esto es poner sobre la mesa el posicionamiento fuertemente político que atraviesa la educación y a la práctica del discurso. No es neutral. Hay algo que quiero destacar de políticas del discurso, y es que es el resultado, justamente como bien lo mencionó Diego, de pensar y analizar el sentido de su propia práctica. No es un libro que fue hecho con la intención de